la situación que está atravesando Dilma Rousseff. Y tenemos un invitado aquí en el piso quien va a opinar y a dar información al respecto. Él es Sergio Astorga, docente de la Universidad Nacional de Cuyo y también es secretario ejecutivo del Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo. Experimentado en el tema, ya ha estado aquí con nosotros y va a charlar de la crisis de Brasil. Sergio, buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir nuevamente. Todo bien, gracias. Hablábamos fuera del aire de que hoy iba a hablar Dilma Rousseff. Así es, sí. Y tenemos la declaración. Sí, porque recordemos que anoche la Cámara de Diputados de Brasil votó a favor de su destitución por un periodo, ya lo vamos a hablar en detalle, pero para iniciar un proceso de juicio político. Exactamente. Antes de hablar con Sergio, presentamos lo que ahora, hace instantes, decía Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Chamar de impeachment o que é uma tentativa de eleição indireta. Que aqueles que querem aceder ao poder não têm votos para tal. É estarrecedor que um vice-presidente, no exercício do seu mandato, conspire contra a presidente. Abertamente, eu estou tendo meus sonhos torturados, meu direito torturado. Agora, não vão matar em mim a esperança, porque eu sei que a democracia é sempre o lado certo da história. E isso, quem me ensinou foi a história do meu país. Foram centenas, dezenas, milhares de pessoas que ao longo da minha geração, do meu período de vida, lutaram pela democracia. Por isso, podem ter certeza, eu continuarei lutando e vou enfrentar todo o proceso. Bien, clara obviamente Dilma Rousseff, repudiando la decisión de la Cámara de Diputados y dicho explícitamente, la conspiración por parte del vicepresidente es lo que denuncia, ¿no?, la primera mandataria de Brasil. Exactamente, sí, una suerte de golpe a la institucionalidad, un golpe de Estado es lo que están denunciando ciertos sectores de Brasil y esto es uno de los temas que estaría bueno abordar, ¿no? Totalmente. Sergio, ¿cómo tomaste la declaración de Dilma Rousseff? Algo que hablábamos fuera del aire, a ver si había hablado o no, tuvimos la declaración. ¿Cómo tomas esta reacción de la presidenta tras la decisión de la Cámara de Diputados de avanzar con el juicio político hacia ella? Y sí, efectivamente, digamos, Brasil está viviendo en estos momentos, digamos, un escenario político muy complejo, ¿no es cierto?, donde, bueno, estas instituciones, de acuerdo a las normas, ¿no es cierto?, que rigen el país, bueno, han emprendido un proceso de enjuiciamiento político. Y, bueno, Dilma, como muchos de los defensores y del Partido de los Trabajadores, denuncian como un golpe institucional, digamos, un golpe político, digamos, que lo único que persigue es su destitución, digamos, y echar por tierra todo un cúmulo de políticas que empezaron, digamos, en la época del gobierno de Lula. Y efectivamente lo que se pretende, como dice Dilma, es una defensa a la democracia. Pero bueno, lo que hemos visto, digamos, en estos días, y bueno, que ayer culminó la votación en diputados, es la destitución, digamos, un proceso de destitución a través de un juicio político. Ahora pasa a senadores. Exacto. Y después va a empezar digamos, una etapa de 180 días, digamos, de que se destituya a la presidenta. En ese caso asume el vicepresidente. En esos 180 días se determina si es culpable o no Dilma de los delitos por cuales se la acusan, ¿no? Claro, exactamente. En este caso son casos por responsabilidad fiscal, sobre todo maquillaje en presupuestos. Claro. Hay, digamos, para el déficit fiscal que tiene el país ha sido, digamos, tapado, digamos, con decisiones financieras, y que eso es lo que está en juego. Bueno, Dilma tendrá que defenderse acerca de las medidas económicas que se han tomado, ¿no es cierto?, sobre todo desde el 2014 en adelante. Claro. Hay que analizar, digamos, que la crisis que vive Brasil, sobre todo, empieza en el 2014 en adelante. Recordemos que Dilma ganó frente a Aécio Neves por un porcentaje mínimo, pero que después de eso empezó toda una campaña mediática, política de la oposición, y bueno, en este caso pudieron, digamos, unirse, ¿no es cierto?, grupos que estaban apoyando al PT y que le dieron la victoria a Dilma,
para emprender este proceso que lo ven como más conveniente para terminar con este Estado post-neoliberal, como se lo caracteriza. Lo nombraste recién. ¿Entendés que ha sido decisivo el papel de los medios en la situación política que vive Brasil hoy en día? Sí, efectivamente. Yo creo que no solamente el caso de Brasil, sino el de otros países que están atravesando crisis importantes, bueno, el caso de Venezuela, bueno, en el caso de la Argentina también tuvo papel preponderante los medios de comunicación. Y para el caso de Brasil, digamos, es impresionante, sobre todo el uso de las redes sociales, ¿no es cierto? Bueno, ahí veíamos ayer cuando se emprendía este proceso, cómo los diputados se sacaban selfie con fuera Dilma, y empezar este proceso de enjuiciamiento por la mala administración financiera del país. Así que realmente es complejo, digamos, por ahí tendríamos que analizar también un poco de la historia reciente, pero también entender, digamos, que es un Estado, se lo caracteriza como un Estado post-neoliberal, esto es, no... y así también fue la Argentina, digamos, no como otros países en América Latina, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, que emprendieron procesos de reformas institucionales muy profundas que incluso incluyó la reforma de la Constitución. En el caso de Brasil, el caso de Argentina, ¿no es cierto?, fueron regímenes que apostaron al apoyo popular, digamos, políticas sociales inclusivas, a minimizar los efectos de la desigualdad, pero todavía persistieron, digamos, estas cuestiones institucionales que hoy en día son la trampa del gobierno de Dilma, ¿no es cierto?, con este juicio político. Vos sos un estudioso de la realidad latinoamericana. ¿Considerás que Dilma es responsable de la malversación de fondos que se le acusa? Digamos, es lo que, digamos, previo a este proceso hay que analizar sobre todo la empresa Petrobras. Claro. Digamos, hubo toda la administración y donde no solamente fue Dilma, sino sus ministros, secretarios o los mismos. Se la vio muy salpicada por la cantidad de funcionarios involucrados en la corrupción allí en Petrobras. Ahora salta la malversación de fondos con respecto a partidas presupuestarias, ¿no? Desviando para campañas políticas. Es como que la corrupción poco se ha metido dentro del gobierno y se destapa ahora hacia la presidenta con la malversación de fondos, pero ya me parece que el petrolado había ya influenciado en la situación política del país, ¿no? Sí, eso en el caso de Brasil y de Venezuela, el petróleo, digamos, una cuestión determinante para analizar, y decía, el 2014 fue un año clave, digamos, porque empezó un proceso recesivo y un proceso, bueno, de la caída del precio del petróleo, muchas cuestiones externas, digamos, a la política doméstica brasilera que, digamos, fueron impactando de a poco. Claro. Y bueno, hasta hoy en día ya es una bomba de tiempo que bueno, le va a costar. Aparentemente la destitución de la presidenta es muy difícil que se salve, digamos, de este proceso porque la oposición tiene la mayoría en el Senado y bueno, y se han unido muchos grupos de la oposición que antes estaban fragmentados, se han unido, digamos, para destituirla finalmente del poder y bueno, emprender algo nuevo que no sabemos, que va a impactar a Brasil obviamente en su política desarrollista. Claro. Pero también en la región, en América Latina, ¿no? Sergio, te agradezco mucho por la visita. Te hago una última pregunta como para cerrar. ¿Cómo evalúas ese escenario posible cuando senadores ratifiquen la investigación que se le ha hecho a la presidenta en el caso de que la encuentren culpable? Se destituye a la presidenta y se vuelve... ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el escenario que se plantea cuando el Senado ratifica que es culpable Dilma Rousseff por los delitos? Claro, el proceso, bueno, se ha iniciado. Si el Senado finalmente acompaña la decisión de diputados, se empieza un proceso dentro de 180 días que ya se puede defender y bueno, si en el caso de que sea culpada, finalmente, digamos, el vicepresidente, ¿no es cierto?, quedaría a cargo de la presidencia. ¿Y completaría el periodo? Completaría el periodo, pero lo que puede pasar es que el PT, Dilma, Lula, digamos, se dirijan al Tribunal Supremo, que vendría a ser como la Corte de Justicia, y pidan también la invalidez de la función del vicepresidente. Absolutamente. Porque también hay denuncias de corrupción del vicepresidente, del presidente del Senado, del presidente, digamos, todos están
digamos, con denuncias de corrupción, y en ese caso, si prospera, digamos, una demanda dentro del tribunal, podría llamarse nuevamente a elecciones. Claro. Pero si no, hasta el 2018 quedaría el vicepresidente. Sergio, gracias por venir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por la Un invitación. abrazo. Así estamos. Segundo bloque, tratamos paritarias. Así es, sí. Y la situación de los paros esta semana, que hay muchos. Sí, muchos terremotos, vamos a decirlo así, Sí. lo decíamos en la reunión previa, Sí. porque bueno, hablamos del terremoto en Ecuador, el terremoto en Brasil, y también acá está la situación movida con el tema paritario. Hasta las 22, Unidiversidad Noticias. Ya venimos.